vamos a iniciar con el tutorial para el diseño de columnas. Vamos a incluir algunos conceptos relacionados con el tema de las columnas, todo de acuerdo a la normativa colombiana vigente. Vamos a revisar algo de la teoría básica para el diseño y dimensionamiento de este tipo de columnas para el tema de los pórticos en concreto, y posteriormente revisaremos para las casas. Vamos a revisar inicialmente algo sobre la teoría de las columnas. Pues encontramos inicialmente que son elementos que transmiten las cargas de compresión a los cimientos, es decir, que transmiten todas las cargas de las vigas, de las placas que tengamos y demás solicitaciones, las transmiten a la cimentación. Encontramos que tienen diferentes formas. Encontramos que hay columnas rectangulares, circulares o de diferentes formas, en este caso una viga en especie de T, donde encontramos primordialmente los refuerzos longitudinales, es decir, que van a lo largo del elemento, los elementos perpendiculares, ese acero que se llamarán los estribos, más comúnmente llamados flejes, y pues con unas características de concreto que ya revisaremos. Tenemos dentro del código de resistencia colombiana unos parámetros que considerar, los cuales vamos a analizar en detalle respecto de la cuantía mínima, el recubrimiento, las dimensiones mínimas y otras características que podemos encontrar en detalle en el capítulo C de nuestra norma. ¿Qué consideraciones generales vamos a encontrar allí? Pues inicialmente vamos a hablar del dimensionamiento, es decir, en planta, ver las dimensiones que tiene nuestra columna, si es cuadrada, si es rectangular o si por alguna situación es circular. Eso viene definido directamente en el diseño arquitectónico. Podemos encontrar si la columna es circular, pero es nuestro deber como ingenieros civiles poder dimensionar las columnas con la sección requerida para que pueda soportar las cargas normalmente axiales que bajan a través de ellas. Entonces encontramos para nuestro caso en Colombia las columnas, el dimensionamiento de columnas para una capacidad moderada de disipación de energía, recordando que son 3 zonas las que tenemos en Colombia para la capacidad de disipación de energía: disipación mínima, moderada y especial. En el caso de la disipación de energía en el rango mínimo, decimos que no hay unas dimensiones mínimas. Para el B y el H no hay unas dimensiones mínimas, porque pues el código no lo establece así. Sin embargo, en este caso, pues vamos a tomar, nos dice que la dimensión menor de la sección debe ser una línea recta que pasa a través del centroide y no debe ser menor a 25. Entonces nos está diciendo que una dimensión será de 25 centímetros o 250 milímetros, pero adicionalmente nos dice que el área no puede ser menor a 0.0625. Entonces, para este caso, las dimensiones que nos ofrece la norma deben ser mayores a 25 centímetros. En todos los casos, pues el código nos hace una recomendación que el área de refuerzo longitudinal, que se llamará en este caso AST, no debe ser menor que el 0.01 AG, que esto equivale a decir el 1% del área de la columna, ni mayor que el 4% del área de la columna. Entonces, si revisamos acá, en este caso para una columna de 40 por 40, pues nos dará que necesitamos 16 centímetros cuadrados de acero, que lo revisaremos en la siguiente diapositiva. Y las estructuras con capacidad especial de disipación de energía, pues nos dice que la dimensión menor no debe ser 30 centímetros, donde nos da un área mínima de columna de 0.09, es decir, 30 por 30, y esta sería la dimensión mínima para este caso. Y nos da una recomendación, dice que la sección transversal, la relación entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión perpendicular no debe ser menor que 0.4.
Entonces debemos hacer el chequeo para verificar que se cumpla esta relación. Adicionalmente, vemos que para el concreto construido en sitio utilizamos unos recubrimientos que nos los ofrece el código en C772, donde el refuerzo principal, en el caso de columna, será 4 centímetros, 40 milímetros, que vienen medidos desde la cara de la columna hasta donde colocamos el refuerzo principal, ¿cierto? El refuerzo principal decimos que en este caso es el refuerzo longitudinal que va dentro de la columna. ¿Qué otra consideración tenemos en el diseño pues para el refuerzo? Entonces tenemos dos casos, el del refuerzo longitudinal, que es el refuerzo principal, y el refuerzo transversal, es decir, los estribos. Entonces nos dice el código que debe estar, el valor que debemos tener debe estar entre el 1 y el 4% de la sección. ¿Qué significa esto? Que para este caso de la columna de 40 por 40, el 1% de este valor serán 16 centímetros cuadrados de acero, es decir, 8 varillas número 5. Entonces vemos aquí la distribución, 8 varillas número 5, da aproximadamente los 16 centímetros cuadrados de acero requeridos en el caso de la cuantía mínima del 1%. El número mínimo de barras longitudinales en este tipo de elementos sometidos a compresión debe ser 4 barras dentro de estribos rectangulares o circulares. En este caso nos dice el código que debemos ubicar, si el estribo es rectangular o cuadrado como en este caso, pues debemos colocar mínimo 4 varillas, no le podemos colocar 3 y omitir alguna de las esquinas. Esta es la recomendación que tenemos allí, o 3 barras para estribos triangulares. Entonces esa es la recomendación para el caso de este tipo de columnas, y 6 barras para espirales. Adicionalmente dice que nos da la recomendación nuevamente de que el valor esté entre el 1 y el 4%. Sin embargo, vamos a hacer alguna consideración, y dentro del reglamento nuestro, en el título C, pues no aparece cuál es el diámetro mínimo de las barras de refuerzo longitudinal, pero podemos utilizar barras de media pulgada, es decir, barras número 4, para capacidad de disipación de energía mínima y moderada, y para estructuras con capacidad de disipación de energía especial se recomienda utilizar mínimo barras número 5. Es decir, que para este caso, por las dimensiones, podríamos decir que está dentro de la capacidad de disipación de energía especial, porque las dimensiones son de 30 por 30 mínimo, esta tiene 40 por 40, y estamos colocando mínimo barras número 5, como nos lo menciona acá la norma. Dentro de las consideraciones, ahora miremos el refuerzo transversal. Este refuerzo se llama también estribos o flejes, y pues nos da algunos parámetros que debemos tener en cuenta. En esta gráfica encontramos la distribución aproximada de los estribos de acuerdo a la cantidad de barras, junto con unos ganchos que debemos colocar, lo revisaremos ahora, y estas son pues las diferentes formas en que podemos tener nuestras columnas. Decíamos que no solamente cuadradas ni circulares, sino también pueden ser rectangulares o con formas diferentes. El código nos dice que los estribos debemos utilizarlos en varilla de 3/8 cuando las barras que vamos a tener nosotros son menores a la número 10, es decir, que si nuestros diámetros del acero longitudinal que tenemos acá son menores o iguales a un máximo 1/4, 1 pulgada 1/4, debemos utilizar estribos de 3/8. Sin embargo, pues para barras posteriores se utilizarán refuerzos con diámetros diferentes como la media pulgada. Si tenemos en nuestro caso barras posteriores, el número 11 nos recomienda de media pulgada. En estructuras con capacidad de disipación de energía mínima se permiten estribos de barra número 2, es decir, en el mercado nuestro se llamarán de 1/4, cuando las columnas soportan únicamente 1 o 2 pisos. De allí que esto nos permite remitirnos al título E, donde habla de nuestra norma, donde habla de las casas de 1 y 2 pisos, y allí nos dan todos los parámetros de diseño para este tipo de edificaciones. En nuestra consideración, pues estamos afianzando nuestros conocimientos en el tema
en el sistema estructural definido como pórticos en concreto, por lo cual no aplicaría colocar estribos número 2. Y nos da algunas dimensiones para el espaciamiento vertical entre estribos. Dice que hay dos consideraciones: será el menor entre 16 veces 16 diámetros de la barra longitudinal o 48 diámetros de la barra del estribo, o la menor dimensión de la columna. Más adelante en los ejemplos revisaremos cómo se hace esta ubicación de los estribos. Y el área de acero transversal no puede ser menor que la dada en esta ecuación. En los ejercicios tutoriales que vamos a desarrollar sobre columnas, pues haremos el chequeo y la verificación de este tema. En esta gráfica pues aparecen varios elementos que tenemos allí: la longitud menor, la longitud mayor, el estribo cerrado, unos ganchos suplementarios consecutivos, donde encontramos varios detalles: que el gancho que tenemos allí debe ser 6 veces el diámetro de la barra, pero debe ser mayor o igual a 75 milímetros, este ganchito que utilizamos acá, aunque en la mayoría de los casos se utiliza de 10 para poderlo doblar y figurar. Esta extensión en este gancho, también para poderlo instalar, nos dice que es 6 veces el diámetro de la barra, y nos habla de las separaciones X1. Dice que la dimensión de X1 de centro a centro entre las ramas del estribo no debe exceder 35 milímetros. Entonces, lo que nos indica es que tendremos una columna de dimensión similar a 70 centímetros, considerando 2 veces X1, 70 a 80 centímetros el valor. Vamos a revisar los diagramas de interacción para columnas de concreto con algunas consideraciones básicas: que el concreto reforzado no es elástico y la resistencia a tensión es menor que a compresión. Y esto pues es natural, porque el elemento, como sabemos, la columna trabaja realmente a compresión, aunque también la tensión es pequeña. Y los diagramas de interacción son calculados asumiendo la siguiente distribución de deformaciones. Entonces tenemos una planta de una columna con dos áreas de acero, el valor de D desde la cara superior al recubrimiento, una sección con el valor de B, un valor de H, y pues allí tenemos nuestro esquema de deformación, recordando que la deformación máxima del concreto asumida de acuerdo a la norma es de 0.003 y corresponde a la falla de la sección. Entonces, de manera similar en las vigas que hemos analizado, pues tenemos un valor correspondiente al sector donde tenemos nuestra compresión, que se llamará C, y de allí pues la relación correspondiente a la relación que hay en la interacción entre columnas. En esta figura encontramos varias distribuciones de deformaciones. Entonces, en el punto A encontramos la compresión axial pura con este esquema de deformación. En el punto B es el primer agrietamiento en una cara y cero tensión en la otra. Se da comúnmente en el caso de las columnas cortas. Vemos pues que los esquemas de deformación van cambiando. En el punto C nos indica que es la máxima deformación en el concreto y la fluencia en el refuerzo, que es lo que conocemos como la falla balanceada, que fallan los dos de manera simultánea. Y en el punto D pues encontramos que el refuerzo se deforma varias veces, la deformación de fluencia de Y, antes que el concreto se agriete. Implica un comportamiento dúctil, es decir, en columnas esbeltas. Desde el punto de vista C, desde aquí hacia arriba, el concreto falla por compresión antes que el acero falla a tensión. Y hacia abajo, es decir, en esta parte de aquí hacia acá, el acero fluye primero antes de que el concreto falle por compresión. En este caso, pues vamos a determinar los valores de la carga axial. Y el código pues nos da los parámetros. Dice que para elementos sometidos a compresión y teniendo en cuenta los momentos, hay unos factores que debemos considerar, como la mezcla no homogénea, debido a que la relación AC, es decir, entre agua y cemento, es menor en la parte superior de las columnas, que es donde fallan generalmente por sismo. Entonces nos da unos parámetros con unos factores de reducción que lo que nos hacen es estar por el lado de la seguridad de nuestros concretos. Entonces, pues nos dan esta fórmula
aquí en series 1 o series 2. Para el caso de columnas con espirales debemos utilizar esta ecuación, y para columnas con estribos, que son las que normalmente utilizamos, cuadradas o rectangulares, pues utilizamos este tipo de fórmula para hallar la carga máxima. Se recomienda usar la fórmula de columnas con estribos con excentricidad menor a 0.1 veces la altura, donde h es la altura del elemento. Y pues de esta fórmula encontramos que hay algunos valores como la carga actuante mayorada, es decir, que debemos aplicar factores de mayoración de cargas, las resistencias nominales de la sección, factor de reducción de resistencia, y se aplica que tiene dos valores, uno 0.65 para estribos y 0.75 para columnas con espiral. Debemos considerar, así como cuando hablamos de nuestras vigas por el método de flexión, la falla balanceada, y se presenta cuando el concreto alcanza su máxima deformación, ya hemos visto que es de 0.03, y el acero de refuerzo ha fluido, es decir, que fallan al mismo tiempo. Eso sería pues lo ideal. Entonces, en esta gráfica encontramos pues los valores de la compresión, la deformación, ¿cierto?, donde aparecen los valores de la excentricidad balanceada, el valor de E son los momentos netos sobre las cargas netas, en cualquier parte de esta curva que tenemos nosotros allí, y pues nos dan unos valores para controlar, porque nos podríamos preguntar, venga, pero ¿para qué sirve este tema de la falla balanceada? Digamos que son unos parámetros que tenemos que tener y considerar para controlar o verificar todos los valores. En el caso de C, si C es mayor que CB, o en el caso contrario, dice que la compresión controla el elemento y el acero no fluye, y en caso contrario, pues la tensión controla y el acero fluye. De ese ejercicio pues encontramos estos dos valores, donde tenemos un acero que está ubicado en la parte superior, o en una de las caras de la columna mejor, y otro en el otro sentido. Decimos que el h es el valor total de la sección, el d es la distancia que tenemos nosotros hasta donde colocamos nuestro acero, en este caso sería un d, y el valor de la otra varilla, un d', y tenemos nuestra ecuación. Todas estas ecuaciones nos permiten determinar y controlar los valores que nos den para C y verificar si el acero fluye, controlándolo con el tema de la falla balanceada. En los ejercicios que vamos a realizar se harán las verificaciones y chequeos. Una consideración importante, y es tratar de resumir toda la teoría de columnas en un video de 12 minutos es bastante complejo. Digamos que es un esbozo general o una introducción del tema de las columnas. De manera general los quiero invitar a que revisen el tema y amplíen su conocimiento en el libro del ingeniero Jorge Ignacio Segura, en el capítulo 6 de columnas. Ese lo encontramos en el blog de nuestro curso, en la página 267, y también en la norma técnica colombiana, en la norma sismoresistente colombiana, que es el título C de concreto estructural.